que vamos a tener es el cierre de la unidad sobre la ansiedad. La lección de hoy se enfoca, como dice su título, en los triángulos positivos. Como siempre les saludan con amor, hermano Richard, hermana Sandra, para servirles. Mediante la historia de Filemón, Onésimo y Pablo, ilustraremos un ejemplo de un triángulo positivo. Destacaremos cómo nuestras respuestas y actitudes son claves y determinantes en la perpetuación de triángulos en las relaciones o circunstancias. Podemos transformar un triángulo tóxico, como lo vimos la semana anterior, en un triángulo positivo. Como les dije, estamos en la lección número 13, el título es Triángulos Positivos. La base bíblica de la lección se encuentra en Filemón 1, del 8 al 17. Y el texto áureo se encuentra en Filemón 1, del 10 al 12. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te lo envío de nuevo. Tú, pues, recíbelo como a mí mismo. Preciosa verso de la palabra del Señor. Entre los objetivos, el primero es ilustrar cómo la carta de Filemón presenta un ejemplo de un triángulo positivo. El segundo objetivo es identificar cómo podemos abonar a que nuestras relaciones reflejen nuestro carácter cristiano, viviendo en fe, esperanza y amor. Y el tercer objetivo, establecer cómo nuestras respuestas y actitudes son claves y determinantes para la perpetuación de triángulos y en la transformación de un triángulo tóxico a uno positivo. En el vocabulario, lo primero que tenemos es triángulos positivos. No todos los triángulos son tóxicos. Hay triángulos positivos donde todas las partes se relacionan sanamente y en amor. Por ejemplo, un triángulo entre una esposa, esposo y un hijo, un triángulo entre el hijo, el padre y el abuelo, o un triángulo entre dos amigas y una buena noticia. Nuestra actitud es clave para determinar si permitimos que ese triángulo sea tóxico o positivo. Las palabras de vocabulario que siguen, encontramos la palabra triangulizar, que significa insertar a otra persona o grupo dentro de un triángulo con la intención de polarizar un asunto o intensificar un conflicto entre dos partes. Eso vendría a ser triangulizar. Dentro del vocabulario también tenemos el nombre de Filemón, que es a quien se dirige esta carta escrita por el apóstol Pablo, y el nombre Filemón significa afectuoso. También tenemos el nombre de Onésimo, que es el otro personaje de la carta, que era el esclavo que el apóstol Pablo hacía referencia en su carta a Filemón. El nombre Onésimo significa útil. Y tal y como estuvimos viendo la semana pasada, vamos a estar viendo en esta los triángulos no tóxicos, sino los positivos. Así que vamos a la palabra del Señor primero y después seguimos con la discusión de la misma. La lectura bíblica, como les dije, se encuentra en Filemón 1 y comienza en el verso 8. Dice así la palabra del Señor. Por eso, aunque en nombre de Cristo tengo derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora preso por causa de Cristo Jesús. Te pido un favor para mi hijo Onésimo, de quien he llegado a ser padre según la fe aquí en la cárcel.
En otro tiempo, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de nuevo. Es el hijo de mis entrañas. Yo hubiera querido que se quedara aquí conmigo, para que me sirviera en tu lugar, mientras estoy preso por causa del Evangelio. Pero no quiero hacer nada que tú antes no hayas aprobado, para que el favor que me haces no sea por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez Onésimo se apartó de ti por algún tiempo, para que ahora lo tengas para siempre. Ya no como un esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo todavía más, no solo humanamente, sino también como hermano en el Señor. Así pues, si me tienes por hermano en la fe, recíbelo como si se tratara de mí mismo. Amén. Pasemos ahora al análisis de la lección. Hermano, Dios les bendiga una vez más, Dios les guarde. Es de todos conocidos que estamos ya terminando esta unidad que estuvimos tratando el tema principalmente de la ansiedad desde distintas perspectivas. La semana pasada, a manera de repaso, estuvimos viendo primero lo que era una relación tóxica, o más bien un triángulo tóxico, desde el pasaje de la visita de los sabios de Oriente a Herodes y toda la conmoción que eso causó. Dentro de la discusión que tuvimos, establecimos que esas relaciones tóxicas donde una persona quiere involucrar a otros dentro de una situación para beneficio propio, es algo o una conducta que se repite y que a lo mejor es aprendida de sus abuelos, padres y otras personas que le han rodeado, y que lleva unas conductas que decimos que son patrones porque se repiten. O sea, los triángulos tóxicos tienen patrones y esos patrones se repiten de generación en generación, y es parte de lo que hoy nosotros vamos a ver para evitar que eso continúe de generación en generación. Cómo podemos entonces cortar con ese patrón de manera que sustituyamos o convirtamos ese triángulo tóxico, esa conducta que es inadecuada, a una conducta positiva, creando un triángulo positivo. Así, por eso en la ilustración que ustedes están viendo, ven a una persona subiendo las escaleras, se cae, acá en buen puertorriqueño se cocota, y vuelve y se levanta, vuelve y sube la escalera y vuelve y se cae, porque es el patrón que se repite, porque no ha sido enseñado de otra manera. Así que lo vemos entonces repitiendo la misma conducta que aprendió constantemente. Así que eso vamos a ir mirándolo a través de la lección, cómo se cambia ese patrón, esa conducta, en el ejemplo que tenemos en la carta a Filemón. La carta a Filemón consiste solamente de 25 versículos. Si usted se sienta en un par de minutos y usted leyó toda la carta a Filemón, porque es la carta más corta, el escrito más corto del Nuevo Testamento. Y esta carta usualmente se estudia desde el tema de la esclavitud, porque menciona a Onésimo, que fue un siervo o un esclavo de Filemón, y siempre se estudia desde ese ángulo, desde cómo era la esclavitud en tiempos de la iglesia primitiva naciente, la iglesia cristiana que nacía, cómo era la esclavitud en Grecia, en Roma, aún entre los mismos cristianos o el pueblo del Señor había siervos, esclavos, y desde esa perspectiva, como Pablo entonces le dice a Filemón: mira, tu comportamiento para con Onésimo debe ser distinta,
siempre desde esa mirada de la esclavitud. Pero hoy la estamos estudiando y vamos a mirarla desde la perspectiva de quien abona, de quien aporta a que los niveles de ansiedad de los demás bajen. Estamos hablando de que hoy vamos a mirar a esa persona que muestra y demuestra bondad, que demuestra que Cristo vive en su corazón y su conducta de misericordiosa hacia los demás demuestran esa diferencia, tal y como hemos dicho en tantas ocasiones, que el vivir en Cristo es ganancia, como dice la Escritura, y es ganancia no solamente para el que recibe al Señor, sino para el que está alrededor nuestro, porque también recibe ese beneficio del amor de Dios a través de nosotros, que lo damos en actos de fe, misericordia, amor y bienaventuranza para con los demás. El shalom del Antiguo Testamento y del pueblo judío, que es bienestar general que se desea para todos los demás. Así que el apóstol Pablo en esta carta se dirige a Filemón y lo hace para interceder por Onésimo. ¿Quién es Onésimo? Bueno, hay distintos escritores, distintos eruditos que plantean distintas circunstancias en las que Onésimo viene a ser esclavo de Filemón. Hay una que dice que Onésimo era un familiar de Filemón. Dicen inclusive que podía ser hasta un hermano de sangre de Filemón. Eso es una versión de algunos escritores. Y que se endeudó, y esta deuda fue tan grande que no podía pagarla. Y fue donde Filemón y le pidió: mira, necesito que me saques de este problema, tengo esta deuda, no tengo con qué pagarla. Y Filemón era una persona adinerada, una persona de buena posición en estos tiempos, y le pidió que le saldara la deuda y que a cambio de eso se haría su esclavo. Eso era algo muy común en la antigüedad, cuando las personas decían: yo no tengo otra cosa que darte y ofrecerte sino a mí mismo, así que me ofrezco para servirte como esclavo a cambio de que saldes mi deuda. Y eso aparentemente, entre otras versiones que hay, es lo que está sucediendo. De todas maneras, fuese así como lo estoy diciendo, fuese que lo adquirió en el mercado de intercambio de esclavos o de cualquier otra manera, lo cierto es que la carta menciona que Onésimo era esclavo de Filemón y que en un momento dado se escapó, se fue, abandonó a su amo. Así que esto es Filemón. Entonces estamos hablando de un hombre adinerado que tenía siervos a su cargo, y estamos hablando de un esclavo que se le había escapado. Así que, y es interesante porque en esta época un esclavo que se escapaba no tenía derechos, no tenía muchas oportunidades. Te escapaste, el dueño podía hacer contigo lo que quisiera, inclusive podía castigarte hasta matarte, si estaba expuesto a todo tipo de castigo, a todo tipo de abuso por haberse escapado. Si nosotros vamos a la historia no tan lejana de la esclavitud en América, nosotros vamos a ver películas, vamos a ver historias, vamos a ver escritos donde se narra lo mismo, donde los esclavos no tenían derechos ninguno y eran realmente maltratados al punto de hasta matarles. Y si un esclavo se escapaba, simplemente la sentencia era de muerte por haberse escapado. Así que todo esto lo conocemos no solamente porque en tiempos de la iglesia naciente había esclavitud, sino porque en América y muchos de nuestros antepasados inclusive fueron parte, inclusive pudieron haber sido hasta esclavos o descendientes de esclavos de esa época, donde lo hubo tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Así que, saltando esa realidad, nosotros vemos
a un Pablo que está escribiendo, y no desde la comodidad de un palacio, no desde su casa. El mismo apóstol Pablo dice que desde sus prisiones. Y el apóstol Pablo está encarcelado en un arresto domiciliario. Interesante, una casa que él mismo alquiló y que el gobierno romano le obligaba a estar ahí y no podía salir de ahí. Estaba ahí. Ese fue el primer encierro o el primer arresto del apóstol Pablo, y desde allí, desde ese arresto domiciliario, es que Pablo está escribiendo, intercediendo por Onésimo. No sabemos cómo. De alguna manera, Onésimo se encontró con el apóstol Pablo, y en ese encuentro Pablo le habló del Señor y tocó el corazón. Esa palabra tocó el corazón de Onésimo, y Onésimo se convirtió a Cristo y era un fiel seguidor de Cristo, y se convierte entonces en un ayudante, en un discípulo de Pablo. Es por eso que Pablo en esta carta le dice, bueno, ya es tiempo de que te reconcilies con tu dueño, ¿verdad? Que era Filemón. Y Pablo, que ya había escuchado de Filemón, y lo interesante es que Pablo había escuchado cosas buenas de Filemón. Inclusive en la carta se menciona a la esposa de Filemón, y se menciona al hijo de Filemón, y se menciona a la iglesia que se reunía en la casa de Filemón. En el libro de los Hechos se menciona de hecho que el hijo de Filemón es el pastor de esta congregación. El pastor de esta congregación donde se reúne la iglesia, y cabe señalar que en todo el Nuevo Testamento al grupo de fieles que se reúne en el lugar que sea se le llama la iglesia. No es el templo, todos sabemos que no es el templo, no es la estructura física, sino que al grupo de personas fieles al Señor que se reúnen donde sea, en las catacumbas, en una casa, debajo de un árbol, donde fuese que se reunieran, allí estaba la iglesia. Y se identificaba la iglesia de que se reúne en la casa de Filemón. Y es el hijo de Filemón, el pastor de esta grey. Así que, habiendo dicho esto, y habiendo Pablo escuchado cosas buenas de Filemón, es que decide escribir esta carta. Pero Pablo no escribe para hablar mal de Onésimo. Aquí es donde se forma el triángulo positivo. Él no escribe para mira, me dijeron esto. No inserta a terceras personas que en la carta diciendo, mira, fulana o fulano me dijeron este chisme. Ten cuidado con Onésimo, que va para allá y tú sabes que se escapó, el tipo no es de fiar, mira lo que te hizo. No hay rumores de pasillo, no hay bochinches aquí. En la carta el apóstol Pablo dice, yo sé que en el pasado Onésimo te fue inútil. O sea, yo sé que tú tienes un coraje con Onésimo, yo lo sé. Sí, o sea, realmente yo sé que hay algo entre ustedes, pero Onésimo para mí ha sido como un hijo, le dice el apóstol Pablo. O sea, es para mí, yo lo parí, dice la carta, yo lo parí desde mis prisiones. O sea, a ese muchacho yo lo vi llegar, yo le escribí, yo le hablé y lo he cuidado, y él de mí. Así que yo lo quiero muchísimo, así que yo te lo voy a enviar. Y te ruego, dice la carta, te ruego por amor. El puertorriqueño decía, por amor de Dios, te lo envío para que lo recibas.
dice, si me quieres mucho a mí, por favor, ese mismo amor, recíbelo como si fuera yo. Y es que Quería Pablo. y es que no hay otra manera de mirar esta situación. Si tú nosotros hemos dedicado tiempo en estas lecciones al perdón también. El perdón desde distintos ángulos también lo vimos. Y es que el amor va acompañado del perdón. O sea, si tienes amor, si el amor de Cristo está en ti, tú perdonas. Y el apóstol Pablo está invocando precisamente en la mente de Filemón el hecho de que si tú eres cristiano, si en tu casa se reúne la iglesia y tú estás predicando y enseñando el evangelio, las buenas nuevas de salvación y el amor de Dios en Cristo Jesús para con nosotros, tú tienes que recibir a Onésimo con ese amor. Porque cuando nosotros actuamos en amor, se hace posible, se hace evidente y consideramos esas nuevas perspectivas de vida. Y es a través del amor y de la palabra del Señor, de ese amor que está en nosotros, que se abren los corazones, se abre el pensamiento para que la persona vea con ojos de misericordia y dignidad a los demás. O sea, Pablo le está diciendo, yo te ruego por amor, ya que me han hablado también de ti, ya que la iglesia se reúne en tu casa, pues yo te ruego por el amor de Cristo. Y cuando le habla de esta manera, está tocando su mente, está tocando su corazón, para que vea a Onésimo con ojos de misericordia y vea la dignidad del ser humano y lo digno que es este muchacho ahora, contrario al que estaba antes de haberse escapado de tu casa. Así que recíbelo, porque es otra persona. Recíbelo porque se ha transformado por la gracia y la sangre de Jesucristo. Sí, y también es un reto bien grande porque es una prueba a ver de si él puede perdonarlo, ¿verdad? Como el amor va de la mano con el perdón, si tú lo puedes recibir a él como si fuera yo, un gran reto para él porque son dos personas diferentes y no hay por qué sentir lo mismo por los dos, pero ¿verdad? Como si le estuviera diciendo, si eres cristiano de verdad y Dios está en ti de verdad, puedes sentir lo mismo por los dos, por el que te hizo bien y siempre ha estado contigo y te ayuda, he sido yo, y por el que también quizás te ha traicionado, que te estoy enviando, que es Onésimo. Hay una gran diferencia, y lo establece la carta, una gran diferencia entre recibir a un hermano y recibir a un esclavo. O sea, es una gran diferencia. No es lo mismo decir, mira, este es tu hermano, que tú lo recibes con amor, quiere que se sienta bien, a un esclavo que dice, no, ahora te vas a trabajar y te encierras. Porque por eso es que Pablo le dice, recíbelo como si fuera yo mismo. O sea, Pablo estaba diciéndole a Filemón que no hiciera distinciones, que no estableciera diferencia con Onésimo. O sea, el apóstol Pablo le decía a Filemón que esperaba que reflejara su fe, la esperanza, el amor que da el compañerismo cristiano, lo demostrara con Onésimo. O sea, y es interesante porque en la carta le dice, yo soy un anciano, yo tengo autoridad, yo te lo puedo ordenar. En el nombre de Cristo yo como apóstol te lo ordeno. Pero dice, pero yo no te lo quiero, yo no quiero las cosas así. Yo quiero que salga de tu corazón, que demuestres lo que el Señor hizo en tu vida y demuéstralo con él. Así que eso es lo que ese es el reto que le está lanzando Pablo a Filemón. Y es que miren, ahora vamos a lo práctico. En medio de nuestras familias, en medio de nuestras iglesias,
en medio de nuestras comunidades hay muchas personas que tienen una imagen de bondad, una imagen tremenda, o sea, con los extraños y con la gente que está fuera de su casa, del círculo íntimo, son maravillosos. La gente habla bienísimo de ellos. Eso es lo mejor que hay, lo mejor del mundo. Mire ese muchacho o esa muchacha, eso, mírame, es un ángel caído del cielo. Sin embargo, dentro de su casa, con su familia, con sus íntimos, sus actitudes son bien distintas. Son personas opresoras, son negligentes y hostiles. Entonces uno los ve que se transforman. Salen de la casa y en la calle todo el mundo es pan con él, pan con mantequilla y queso, por decirlo de esta manera. Pero entran por el portón de su casa y se transforman. Es como que cambian de dimensión a una dimensión de monstruo. Salen de la casa, son corderos, entran a la casa y son leones rabiosos, leones heridos, que quieren atacar a todo el mundo. En resumen, personas que son luz en la calle y oscuridad en la casa. Y el apóstol tenía una imagen de Filemón por lo que le habían dicho. Pablo no conocía a Filemón, simplemente le habían dicho cómo él era, lo bondadoso y lo bien que la iglesia crecía en su casa. Así que Pablo lo que dice, bueno, mira, demuestra que es compatible con la conducta de un cristiano, un seguidor de Cristo. Demuéstrame. Hay un dicho, ¿verdad?, que dice, si eres cristiano, que se te note. Que se te note. O sea, y ese es parte de del reto que el apóstol Pablo le está lanzando a Filemón en esta carta. Una pregunta que hago ahora, una pregunta de reflexión para todos. El hecho de que una persona esté en una posición de poder, una posición de ventaja, o esté en una posición de desventaja y vulnerabilidad, pregunto, ¿nos da derecho a nosotros a tratarla de manera distinta? O sea, ¿nos da derecho eso a establecer diferencias entre seres humanos? Porque uno tenga una posición y otro tenga otra. Porque uno esté en una posición social más cómoda que otro que está en una posición económica más vulnerable y difícil. ¿Hay derecho a eso? ¿Hay derecho a tratar a la gente diferente? ¿Hay derecho a tratar a un blanco de un negro diferente? ¿Hay derecho a tratar a un puertorriqueño de un dominicano de manera diferente? Hay distinciones en el reino de Dios donde los blancos entrarán por una puerta y los negros por otra. Los dominicanos por una, los puertorriqueños y los americanos por otra. Los alemanes por aquí, los españoles por allá. El rico por aquí, el pobre por allá. El alto por aquí y el bajito por acá. Hay esas distinciones. Tenemos nosotros ese derecho. Yo le narraba a Sandra, cuando íbamos a preparar esta clase, que yo había escuchado la historia de este viejito campesino que llegó a un banco. Llega al banco y llegó medio sucio, un poquito maloliente porque venía del campo de trabajar la finca, y llegó al banco y quería que se le atendiera, y las personas allí lo rechazaron. Principalmente una de las de oficiales del banco le dijo, se tiene que ir de aquí, usted no puede estar aquí con ese
ese aspecto, esa ropa, usted está ahuyentando a la clientela de aquí del banco, hágame el favor y salga. El guardia de seguridad trató de sacarlo por la fuerza, hasta que el gerente se percata y cuando ve al viejito le dice, pero ¿qué ustedes hacen? Ese señor es el dueño del banco, ustedes están sacando y maltratando al dueño del banco. Y todo el mundo se quedó perplejo, nervioso, a punto de llorar la muchacha que lo maltrató. Y en respuesta a ese trato, él dijo, yo quiero que de aquí en adelante una línea exclusiva para el campesino. Yo voy a abrir una línea de prestataria para que los campesinos y agricultores vengan y puedan desarrollar sus negocios. Y tú, la que lo había maltratado, tú te vas a hacer cargo de ellos. Y ella, que había maltratado a este hombre, tuvo que entonces de ahí en adelante conocer, involucrarse y familiarizarse con las personas que ella rechazaba. Una enseñanza para entender que uno nunca sabe con quién uno trata y que todos los seres humanos son dignos del mismo trato. Todos necesitan recibir ese amor, como Pablo está instruyéndole y pidiéndole a Filemón acerca de Onésimo. O sea, de esta manera es que Pablo fomentó un triángulo positivo. Inició su carta primero brindando un saludo, una palabra de afirmación. Me han dicho de lo bien que tú eres, de lo bueno que tú eres, de lo firme que está la iglesia que está en tu casa. O sea, reconoció en Filemón sus atributos, esa buena imagen, ese alto concepto que tenía sobre Filemón, se lo dejó saber. Y seguido a eso, entonces le dice, mira, aquí está Onésimo, recibe. Cabe señalar que Onésimo fue el que le llevó la carta. O sea, Onésimo llegó con la carta de Pablo en su mano. Y de esta manera se establece entre Pablo, Onésimo y Filemón un triángulo positivo que realza los valores que tenía Filemón y rescata a Onésimo de lo que sería su castigo por haberse escapado en el pasado. Y Pablo hace su trabajo de mediador para reconciliar a estas dos personas al tiempo que da un ejemplo de lo que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos fomentar relaciones y triángulos positivos? El leccionario nos señala algunas formas en que podemos hacerlo. Primero, cuando reconocemos el valor de los demás como seres creados por Dios y como almas de salvación, cuando podemos ver, ¿verdad?, con la sabiduría y el discernimiento del Señor, podemos ver más allá del físico, más allá de la ropa, más allá del carro, más allá del sitio donde la persona vive o donde trabaja, porque estas cosas nos llenan mucho a nosotros los ojos y podamos ver más allá, podamos reconocer el valor de esa persona. Cuando tratamos con respeto y dignidad a las demás personas. Cuando escogemos resaltar los aspectos positivos de los demás, esto es un gran ejercicio. Estuve leyendo unas nuevas formas que ha desarrollado la gente de orar y de comunicarse con el Señor cada día de la semana. Y estuve leyendo de una persona que decidió y recomienda escoger un día de la semana para dar gracias, solamente para dar gracias a todo el que encontraba, a darle las gracias, llamar a las personas, mira, gracias, y al Señor todo el tiempo, gracias, gracias. Él había escogido ese día, y en este punto vemos cuando escogemos resaltar los aspectos positivos de los demás, que es más o menos, ¿verdad?, en ese deseo de buscar lo bueno. Yo te doy las gracias porque tú, dentro de todas las circunstancias, tienes estas cualidades que me gustan, que me agradan, que me ayudan, y lo puedo reconocer.
Y sabemos que los cristianos todos los días y toda nuestra vida, lo primero desde que nos levantamos, es una acción de gracias al Señor. Pero casi siempre después de esa acción de gracias viene un día completo de, ay Dios mío, mis hijos, ay Dios mío, si llegara el dinero que nos están regalando, ay Dios mío, si consiguiera el trabajo. Y después como que vamos dejando el dar gracias. Ya cumplí, ahora voy a las peticiones, ¿verdad? Así que debemos darle más interés a eso, puntualizarlo más. Cuando detenemos los chismes y rumores y actuamos movidos por el amor de Cristo. Yo conocí una persona que cuando empezaba a hablar de otra persona me sedaba y decía calla boca, porque yo estoy en un proceso yo misma, me decía la persona, de ir modificándome, y la forma en que lo quiero hacer, lo hice cuando estaba trabajando en la escuela, cuando uno le decía a los nenes, ¿verdad? Calla boca, pues así mismo lo estoy haciendo, calla boca cada vez que estoy entrando en un rumor de pasillo, un chismecito, algo que puede ser verdad o no, y dejando que sea el Señor que mueva mi mente, que lo que salga de mi corazón sea referente al amor de Cristo en mí. Y cuando actuamos con misericordia y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Bien? La lección de hoy, como hemos señalado ya, nos lanza el reto de examinar nuestras relaciones y ver cuánto abonamos a la unidad y al fortalecimiento del vínculo del amor, que es lo que Pablo enfatiza. Nosotros tenemos que permitir que ese vínculo de amor entre nosotros nos ayude a romper esos esquemas, esos paradigmas, esos prejuicios que nosotros tenemos, de manera que nosotros podamos fomentar, establecer y fortalecer relaciones sanas que nos conduzcan a la madurez emocional y espiritual, que a veces llevamos 60 años en la iglesia y seguimos siendo niños en la fe. Tenemos que fomentar esa madurez a través de las relaciones, como estamos estableciendo en estas clases, que podamos crecer en unidad como familia y como iglesia, considerando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es algo que tenemos que practicar constantemente. Y hay un pasaje de la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 3, los versos del 8 al 10, que yo quisiera que Sandra lo leyera, porque Pedro nos enseña ahí en esta parte de su epístola cómo nosotros debemos comportarnos. Así que de esta manera vamos a dar como que un redondeo a todo lo que esta lección nos ha querido enseñar. Y dice así la palabra del Señor en Primera de Pedro 3, del 8 al 10. En fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Aléjese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Amén. Yo creo que esto resume en gran medida todo lo que significa ser precursores de triángulos positivos o construir triángulos positivos. Esta imagen que le estamos presentando ahora nos presenta el triángulo negativo que vimos o tóxico que vimos la semana pasada y el triángulo positivo que en psicología le llaman el triángulo dramático y el triángulo del ganador. Por un lado, la semana pasada vimos lo que era un perseguidor, un salvador y una víctima, y ahora
lado positivo, nosotros decimos que con darnos cuenta, con orar, con ponernos en las manos del Señor y darnos cuenta, podemos nosotros transformar eso que está mal y trasladarlo al triángulo positivo y ser personas asertivas, personas empáticas, personas que podemos ser vulnerables y responsables. Simplemente personas que nos identificamos con los demás y podemos balancear esas emociones de manera que podamos sustituir, no perseguir y ser un hostigador, sino ser una persona asertiva, o sea, tener la contestación correcta, el consejo correcto en el momento adecuado. En vez de ser un salvador, no, pues vamos a ser empáticos. El empático es esa persona que entiende, y al entender y poder identificarse con el otro, puede desde su propia perspectiva hallar una solución a las situaciones. Identificarse con una persona puede de alguna manera bastante, diría yo, evitar roces y malentendidos y ser responsables con nuestra propia vida. Hay otros triángulos que si nosotros seguimos mirando los estudios psicológicos, vamos a mirar cómo de manera nosotros podemos ir desarrollando nuestra vida en el Señor y al mismo tiempo haciendo uso de las herramientas que tenemos como seres humanos, mirar y desarrollar, mirando el miedo, concentrándonos no en nuestras debilidades, sino en aquello que son fortalezas en nosotros. Así que, claro, la lección habla específicamente de triángulos positivos, pero también podríamos estar hablando de tantas cosas que necesitamos modificar en nuestra vida, como es el miedo, cómo manejar el miedo, cómo hacerle frente al miedo, cómo actuar frente a estas cosas que a veces nos atacan, cómo actuar positivamente, cómo evadir estas actitudes negativas que tenemos. Bueno, hay muchas cosas que nosotros podríamos ampliar a través de todo esto que hemos estado discutiendo. Pero yo creo que lo que hemos dicho hasta ahora encierra lo más importante de lo que la Escritura a través de la lección de hoy nos ha querido enseñar. La importancia de establecer vínculos afectivos dentro de un triángulo que nos permita ser positivos y de esta manera seguir seguir creciendo en el Señor y que la iglesia crezca, ¿no? en comunión como el Señor así lo desea. Amén, amén. Así damos por terminada el estudio, el análisis de la palabra. Interesantísimo estos temas, ¿verdad? Estos temas no son muy comunes ni son muy estudiados en la iglesia y son bien importantes. El primer punto de resumen nos dice que cuando actuamos en amor se hace posible que consideremos nuestras perspectivas, que se abran los corazones y pensamientos para ver a la otra persona con ojos de misericordia y dignidad. Fomentamos relaciones y triángulos positivos cuando reconocemos el valor de las demás personas como seres creados por Dios y como almas de salvación. También cuando tratamos con respeto y dignidad a las demás personas. Y cuando escogemos resaltar los aspectos positivos de los demás. También cuando detenemos los chismes y rumores y actuamos movidos en el amor de Cristo. Y finalmente cuando actuamos con misericordia y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La lección de hoy nos lanza el reto de examinar nuestras relaciones y ver cuánto abonamos a la unidad y al fortalecimiento del vínculo del amor, como hemos señalado. Permitamos que el amor nos ayude a romper con los prejuicios, con los paradigmas equivocados
esos paradigmas que a veces son tan erróneos, dañinos, de manera que podamos fomentar, establecer y fortalecer relaciones sanas que nos conduzcan a la madurez emocional y espiritual que hemos hablado, que podamos crecer en unidad como familia y como iglesia, considerando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así damos por finalizada la lección, el resumen de la lección, y como siempre terminamos con la oración final. Le invitamos a que la haga con nosotros, la van a tener en sus pantallas, y la haga suya, hágala de su corazón. Amado Dios, gracias por darnos el mejor ejemplo de bondad y amor. Gracias porque cuando acudimos a ti, tú nos escuchas y respondes. Anhelamos tener relaciones sanas en medio de un mundo tan violento y hostil. Ayúdanos a contribuir al amor, a la reconciliación y a la hospitalidad cristiana, que podamos ser luz y reflejar tu amor cada día. Lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Nos despedimos de ustedes, un abrazo fraternal, hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Dios les guarde, Dios les bendiga grande y ricamente.